Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. La visita ad limina de los obispos de México va a tener dos momentos. Uno, el que se desarrolló en la semana que está pasando, y la semana que viene, después del regreso de Francisco desde Israel, va a ser la segunda parte. Sin embargo, ya hay un mensaje que Francisco ha dado a un grupo importante de obispos de México, alentándolos en su tarea, diciéndoles que les preocupa a él la actividad apostólica de la Iglesia en México. Pidió que no abandonen a las personas que son víctimas del narcotráfico en ese país donde murieron por este sentido 60.000 personas vinculadas al crimen alrededor del narcotráfico. Además, Francisco insistió sobre la necesidad de que los laicos se involucren en la vida política y social de ese país, sin prejuicios, sin complejos de inferioridad, realmente asumiendo compromiso desde la fe. Francisco y su mensaje a los mexicanos. Los obispos mexicanos continúan en Roma reuniéndose por grupos con el Papa para estudiar la situación de sus diócesis. Como Conferencia Episcopal nos hemos esforzado por acompañar el caminar de nuestro pueblo, poniendo especial atención a las familias, a los jóvenes, a los indígenas. Francisco les dijo que le preocupan los problemas sociales y pastorales de México y agradeció a los obispos su trabajo. Yo aprendí mucho de lo que me iban diciendo. Me quedaron preocupaciones serias de las iglesias de ustedes. Algunas sufren mucho. Los problemas que el señor cardenal acaba de mencionar son problemas serios. El Papa les entregó un mensaje dirigido a todos los obispos que explicó posteriormente ante los medios de comunicación el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Francisco Robles. Francisco les pidió que no abandonen a las víctimas de la violencia causada por el narcotráfico. El pueblo de Dios espera de ustedes, pastores, no respuestas técnicas ni políticas a este gravísimo mal. Lo que el pueblo espera es su cercanía de pastores. En su mensaje, Francisco dice que es importante que los laicos se involucren en la vida social y política del país, dando testimonio de su fe con coherencia y sin complejos. Los obispos, por su parte, no desaprovecharon la ocasión de preguntarle si visitará México. El Papa no nos dijo sí, pero tampoco nos dijo no. Nos dio más o menos el panorama de las visitas que tiene ya programadas en el inmediato futuro. Y dice, veremos, ¿verdad? Las reuniones de Francisco con los obispos mexicanos se interrumpirán por el viaje a Tierra Santa y se retomarán a su regreso, el 27 al 30 de mayo. En el Mundial de Fútbol Brasil 2014, religiosas de Talita Kum que se dedican a la lucha de la trata con las personas van a hacer una campaña muy importante en el país carioca, Jugar por la Vida. Una campaña que va a estar presente en distintos momentos, en colectivos, con charlas en colegios, con información importante que despierte la conciencia que Francisco tiene respecto de esta situación donde, según la última investigación, hay más de 21 millones de personas vinculadas al trato de personas en todo el mundo. Compartimos el informe. El mundo entero ya comienza a prepararse para uno de los encuentros mundiales del deporte más querido. Todos saben que a Francisco le gusta mucho el fútbol, y lo que lleva de su pontificado le ha obsequiado desde camisetas hasta pelotas de fútbol. Por otra parte, las últimas y más relevantes denuncias del Papa fueron hacia la trata de personas. Un grupo de religiosas tuvieron la iniciativa frente a estas dos facetas, de lanzar una campaña contra la trata de personas. El escenario que eligieron fue el próximo Mundial de Brasil en junio. A dicha campaña le colocaron el nombre de Jugar por la Vida. La idea la conforman las religiosas de Talita Kum, una red internacional de religiosas que ayuda a víctimas de la trata y que lucha día a día por prevenirla. Explican que no es difícil caer como víctima, ya que a veces basta la promesa falsa de un futuro mejor. La campaña, que será presentada en Brasil durante el Mundial,
incluye anuncios en el transporte público de pasajeros, charlas en los colegios, puestos de información en aeropuertos y otras zonas de riesgo. Talitha Kum afirma que la trata de personas no significa tan solo explotación sexual, sino que a su vez se suman el tráfico de órganos y la explotación laboral, a la cual los niños son especialmente vulnerables. Francisco, a partir de sus continuas denuncias y conversaciones de esta problemática social, manifiesta su temor por la situación mundial. Alrededor de 21 millones de personas en el mundo son tratadas como mercancías. El Papa Francisco, en la audiencia general de este miércoles, se refirió a otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia, que nos permite contemplar la belleza de todo lo creado. ¿Sobre qué hizo mención Francisco en particular? Sobre la belleza del hombre. Es más que los ángeles, dijo Francisco, y por eso merece el respeto y la dignidad de la persona humana creada por Dios. Francisco y la dignidad de la persona humana por ser criatura de Dios. Compartimos la audiencia general del miércoles pasado. Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. Al comienzo de la Biblia se subraya que Dios mismo se alegró de su obra. Todo era bueno y el hombre era muy bueno. El don de la ciencia nos pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las cosas y las personas. Una mirada bondadosa y respetuosa que nos advierte del peligro de creernos los dueños absolutos de la creación, disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límites. La creación no es propiedad nuestra, y menos aún solo de algunos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos con respeto en beneficio de todos. Si no cuidamos la creación, la destruimos, y si destruimos la creación nos destruirá a nosotros. Recuerden aquel dicho, Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos algunas veces. La naturaleza no perdona nunca si la maltratamos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, particularmente a los grupos de sacerdotes del Colegio Mexicano en Roma, de la Arquidiócesis de Madrid y de la Diócesis de Netzahualcoyotl, así como a los fieles venidos de España, México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Que sepamos ver cuánto nos rodea como obra de Dios y a nuestros semejantes como hermanos y hermanas. Muchas gracias. Estamos en la Sinagoga Mayor de la Comunidad Judía de Córdoba. Nos recibe el rabino Marcelo Polakov. Le damos las gracias de tener la oportunidad de compartir en Francisco Diario este diálogo con nuestro amigo Marcelo. Marcelo, gracias. Gracias por estar aquí. Para nosotros es una alegría. Quiero mostrarle a la gente la kipá que llevo puesta. ¿Qué significa qué, Marcelo? La kipá, este gorrito, si vos le preguntás al Papa, a Francisco, que tiene la suya blanca,
y los obispos que la tienen de color obispo. Que ahí se llama solideo. Claro, lo llaman del latín, solideo quiere decir solo Dios está por encima. Es como una sensación de, para tener claro lo que ya lo sabemos, pero a veces no lo tenemos tan claro, es que uno llega hasta acá. Vos llegas más alto que yo. Pero es ese sentido. Kipá, en hebreo, significa cúpula. Así, algo así, como que está por encima de... la misma raíz, cúpula, capa, capot, capitán, capital, todas esas palabras vienen de esa raíz hebrea que significa que por encima. Por encima de todas las tradiciones religiosas, Marcelo, está Dios, el único. Es así. El que creemos y al que Francisco se acerca en estos días a celebrar ahora, a la tierra de Jesús. Así es, a la tierra de Jesús, a la tierra de Abraham, a la tierra de los patriarcas, de muchos profetas, y a la tierra que en realidad, te diría, donde surge la idea del monoteísmo ético, que la trae Abraham con el pueblo judío, pero que después se esparce, gracias a Dios, por el pueblo cristiano y también el pueblo musulmán, con los cuales, digamos, compartimos esta idea de un solo Dios que no es tan importante en el sentido de la idea teológica en sí, sino de las ramificaciones de lo que eso implica. Porque si hay un solo Dios, más allá de cómo uno lo llame y cómo uno haga su culto, lo importante es que somos todos hermanos, ¿no? Y eso es. Que este es el sentido grande que tiene la visita de Francisco a la tierra de Jerusalén, ¿no? Así es. ¿Qué significa para el pueblo judío esta visita? Bueno, es un papa más, por suerte, no es el primero que va a la tierra de Israel, y el hecho de que un papa vuelva a estar allí demuestra, primero, un diálogo entre estados, porque obviamente el Vaticano sigue siendo un estado, el Estado de Israel es otro estado, y a pesar de que es un estado más nuevito, porque el Estado de Israel se funda en el año 1948, no siempre hubo relaciones diplomáticas entre ambos estados, las hay desde hace ya varias décadas y eso es muy bueno. Y una visita papal siempre, digamos, fortalece los vínculos entre el Estado Vaticano y el Estado de Israel, que son muy especiales, son dos estados muy especiales dentro del concierto de los estados, ¿no?, del mundo. Que el Papa llegue, especialmente nuestro Papa, digo nuestro como argentinos, ¿no? Así es. Y como querido amigo nuestro, cercano, que este Papa, además con el diálogo interreligioso que lo tiene como grabado en su alma, llegue ahora y llegue acompañado además por un rabino argentino, por un amiguísimo de él, fue profesor mío durante muchos años, el rabino Skorka, y además por un miembro del Islam, también Omar Abud, un amigo también. La verdad que es un mensaje en sí mismo muy fuerte. Yo creo que es el primer papa que viaja acompañado en este sentido. Ese es un gesto que, como otros tantos de los gestos de Francisco, habla por sí solo. Claro, habla por sí solo, de los cuales vos y este programa son especialistas. Así es. Es una maravilla, es como una especie de bendición que podemos compartir todos. Bueno. Sí, además porque la relación entre estas comunidades religiosas no siempre fue buena. Por supuesto. Históricamente, más que motivo de unidad, fue motivo de conflicto, y en esa tierra particularmente. Absolutamente, y hay que trabajar para evitar que siga haciéndolo, porque los fanatismos siguen estando presentes. Ni que hablar. Y la verdad es que aquellos que creemos fervientemente que el camino a lo divino no va por una sola vía, sino que hay múltiples caminos a lo divino, tenemos que acompañarnos en esos caminos, es decir, y reforzar nuestros propios caminos en el diálogo con el otro, sin miedo, sin prejuicios, venciendo ignorancia, venciendo a veces datos históricos como los que nombraste, en el sentido de que no siempre ha habido encuentros, sino que hemos estado en contra, ¿no? Y hay que transformar ese en contra en un encuentro. Este viaje va a reforzar indudablemente eso y va a alejar al fanatismo de todas nuestras tradiciones, de lo cual, digamos, ninguno está inmune, ¿no? En la tradición cristiana, en la tradición judía, en la tradición islámica, están aquellos que son pocos. Fundamentalistas. Sí, pero que a veces tienen más poder del que debieran y nosotros tenemos que tratar de a veces hacer que estén más restringidos. Sí, diría yo, no están vinculados a lo estrictamente religioso en lo fundamental, sino que utilizan la religión como un instrumento de conflicto. Yo creo que sí, absolutamente. Marcelo, ¿cómo ves el camino de la paz en Medio Oriente y qué puede significar la presencia de Francisco en este sentido?
yo creo que puede ser un factor de impulso muy fuerte hacia la paz, que no me parece que es una utopía irrealizable. Uno a veces ve con cierto desgano tantas esperanzas de paz que fueron a lo largo de la historia como vencidas por la realidad, y sin embargo también uno puede ver con un foco un poco más amplio, siglos y siglos y siglos, y puede descubrir, por ejemplo, fíjate, la España del siglo de oro, era donde convivían moros, cristianos y judíos de manera fantástica, y eso hizo que España florezca. ¿Por qué no hacer que el Medio Oriente florezca también cuando vuelvan a convivir cristianos, judíos y musulmanes de la misma manera que lo hacían en la Córdoba del siglo de oro o en la Córdoba actual aquí en nuestro país? Con el Comipaz. Por supuesto, me parece que es absolutamente posible. No es sencillo, es cierto que no es sencillo, pero visiones y misiones como la de Francisco me parece que pueden ayudar. No va a hacerse la paz en un día, va a ser largo el proceso, pero me parece que no hay que abandonarlo. Al contrario, nosotros desde la Argentina podemos como exportar algún modelo lindo de convivencia religiosa, y de hecho Francisco lo está haciendo. Pero me parece que la paz, Jerusalén quiere decir ir a Shalom, Yerushalayim. En hebreo, Jerusalén, el original es Yerushalayim, quiere decir la ciudad de la paz. La ciudad de la paz. Ir, ciudad. Shalaim, de Shalom. Con lo cual, todavía eso es un sueño en sí mismo. A pesar de que la vida cotidiana en Jerusalén, yo he vivido en Jerusalén, es fantástica. Y yo iba a la facultad con un musulmán, con un cristiano, una convivencia pacífica realmente muy impresionante, pero no todo es así. Unos segundos, unos minutos para un mensaje a los televidentes de Francisco a Diario, tu sentir sobre este Papa, alguna anécdota de tu vínculo con él en el último viaje, para darle un cierre a esta nota, Marcelo. Mira, en el último viaje tuve la posibilidad de almorzar con Francisco, con algunos amigos más, en una mesa chiquita, y disfrutar de su calidez y de su cercanía. De su humor. De su humor también, te he contado alguna historia que nos ha contado simpática, unos chistes que compartimos, más allá de las charlas en serio, pero yo te diría que lo más importante me parece fue que en el momento donde estábamos terminando, nadie se quería levantar, se me ocurrió preguntarle si se acordaba el salmo que decía: qué bello y agradable es que los hermanos estemos unidos sentados. No solo que se lo acordaba, sino que lo empezó a recitar de memoria. Yo no me lo acordaba. Y esa es una canción hermosa, muy tradicional del pueblo judío, que le dije a mis compañeros de mesa, con el Papa también, que la cantemos. Y la cantamos. Y fue, te diría, yo creo que se nos humedecieron un poquito los ojos. A él también. A él también. Y fue un momento de los que tengo como atesorados como momentos únicos, viste que hay como algunos, todos son únicos, pero como que hay algunos que tienen una unicidad especial, y me gustaría entonces decirle a todos los televidentes que sigamos en ese camino. Ine matov umanaim shevetahim gameaja, que quiere decir que bueno y agradable que estemos los hermanos sentados unidos, con vos también. Este es el deseo nuestro en Francisco a Diario para todos ustedes en este domingo, donde la familia se reúne a compartir la mesa. Que aquello que ocurre en la ciudad de La Paz en estos días, como decía el rabino Marcelo Polakov, acontezca en este domingo en cada familia. Que las distancias se acorten, que las diferencias sean posibilidades de nuevos encuentros, y que el mensaje de la paz que nos llega desde la tierra de los profetas, de la tierra de los patriarcas, de la tierra de Jesús, sea un mensaje que invada el mundo de este deseo profundo que tenemos por la paz. Nos encontramos el próximo domingo en Francisco a Diario. Gracias por acompañarnos, que el Señor los llene de su paz.